Muy bien, vamos a meternos de lleno en este tema. Hoy vamos a analizar una condición médica muy seria, una que empieza con síntomas que a todos nos suenan familiares, pero que puede transformarse muy rápido en un verdadero acertijo de vida o muerte. A ver, imaginen que se sienten como si tuvieran una gripe de las fuertes. Así empieza todo, con una fiebre alta, malestar general, algo que cualquiera de nosotros podría pensar que es, pues, una infección común y corriente. Y es justo aquí donde la situación da un giro, y de forma muy drástica. De repente la persona empieza a mostrar confusión, se agita, su personalidad cambia, incluso puede tener convulsiones. O sea, la situación escala a una velocidad que asusta. Y esto nos lleva al misterio central que estamos explorando. ¿Qué está causando esta peligrosa inflamación? Porque eso es la encefalitis, por definición, una inflamación del tejido cerebral. Pensemos en ello como si el cerebro estuviera literalmente en llamas. Y el gran desafío, claro, es encontrar al culpable cuanto antes. Bueno, cuando los médicos sospechan de encefalitis, es como si se convirtieran en detectives. Tienen una escena del crimen, el cerebro, y una lista de posibles culpables. Y créanme, esa lista es bastante larga. Miren, es que hay cientos de virus que podrían ser la causa, pero la investigación lógicamente tiene que empezar por algún lado. ¿Y por dónde se empieza? Por los sospechosos más habituales. Ahí en la tabla se ve clarísimo. Las familias de los herpesvirus, los arbovirus, esos son los que encabezan la lista. Luego hay otros, claro, como la rabia o las paperas, pero son mucho menos frecuentes. Pero de toda esa lista hay un nombre que sobresale, que se pone casi al principio de todo. El virus del herpes simple, o VHS. Y ojo, no es solo porque sea el más común en casos graves, no. Hay algo más, algo que lo cambia todo. Es uno de los pocos que tiene un tratamiento específico. Y aquí viene lo más increíble, y hasta un poco frustrante. A pesar de toda la tecnología y las pruebas que se hacen, en la mayoría, sí, en la mayoría de los casos de encefalitis aguda, nunca se encuentra el culpable. Es un misterio diagnóstico en toda regla. El villano, por así decirlo, se escapa sin dejar rastro. Entonces, ¿qué hacen los médicos detectives? Bueno, con la lista de sospechosos en mano, es hora de ir a la escena del crimen a buscar pruebas. Y esa escena del crimen es, ni más ni menos, que el sistema nervioso central. El protocolo es bastante claro, se empieza por lo básico, un examen clínico, revisar el historial del paciente, pero el paso que realmente puede resolver el caso es la punción lumbar. Suena un poco intimidante, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se obtiene una muestra del líquido cefalorraquídeo, y es en ese líquido donde se esconden las pistas más reveladoras. Y esto que vemos ahora es simplemente increíble. Es una verdadera revolución en la medicina. Piensen en esto. Antes, para saber qué pasaba, a veces se necesitaba una biopsia cerebral. Una biopsia del cerebro, súper invasivo, riesgoso. Y ahora, con esa pequeña muestra de líquido y una tecnología que seguro hemos oído nombrar mucho, la PCR, se puede hacer lo mismo. Es un cambio del día a la noche. La PCR funciona, para que nos entendamos, como una especie de detector de huellas dactilares genéticas. Busca el ADN del virus, y cuando se trata de nuestro sospechoso número 1, el herpes simple, su fiabilidad es, ¡wow!, casi del 99%, es altísima. Así que el punto clave es este. Si la prueba de PCR para el herpes simple da positivo, ¡listo! Los médicos detectives lo tienen. Con una certeza del 98 al 99% saben que ese es el culpable. Caso cerrado prácticamente. Y en el momento en que se confirma que es el VHS, empieza una carrera, pero una carrera contra el reloj, porque como decíamos, este virus en particular tiene un punto débil, un talón de Aquiles que otros no tienen. Y aquí está la gran diferencia. Para muchos otros virus, lo único que se puede hacer es dar cuidados de soporte, controlar la fiebre, mantener al paciente estable, pero contra el VHS hay un arma específica, un antiviral muy potente llamado aciclovir, pero, y este es un gran pero, esa arma solo es realmente efectiva si se usa ya, inmediatamente. Y los datos no mienten. El pronóstico de una persona con encefalitis por herpes simple depende directamente de su estado cuando se empiece el tratamiento. Dicho de otro modo, cuanto antes se le administre el aciclovir, mayores son las posibilidades de una buena recuperación.
Cada hora, cada minuto que pasa, cuenta. Y mucho. Pero bueno, incluso si se encuentra al culpable y se le ataca con el tratamiento correcto, la historia no siempre termina ahí. A veces, la batalla principal ha terminado, pero quedan las secuelas. La inflamación del cerebro puede dejar cicatrices y desafíos que duran toda la vida. Miren, este gráfico es muy elocuente. Nos muestra la cruda realidad. Incluso con el tratamiento con el aciclovir, fíjense, casi la mitad, un 42% de los sobrevivientes queda con secuelas graves. Graves. Solo un 46% logra una recuperación casi completa o con problemas menores. Estos números son los que nos gritan porque cada segundo en el diagnóstico es tan, pero tan importante. Entonces, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. La encefalitis no es un juego, es una emergencia médica con todas las letras. La diferencia entre una recuperación total y una vida de secuelas neurológicas a menudo se mide en horas, así de crítico es. Y esto nos deja pensando en el futuro, ¿no? A medida que las herramientas de detectives se vuelven más y más sofisticadas, pensemos en cosas como la secuenciación metagenómica, que es como analizar todo el ADN de la escena del crimen a la vez. Uno se pregunta, ¿estaremos cerca de resolver todos esos casos que hoy son un misterio? ¿Podremos finalmente ponerle nombre y apellido a todos los culpables de un cerebro en llamas?